Hola chicos, les saluda el profesor Marco Campos y en esta ocasión para ver un tema nuevo, un tema novedoso en relación al curso de física para ustedes chicos de primer año de secundaria y veremos esta vez, nos enfocaremos en lo que es la rama de la física llamada cinemática y en esta ocasión, bueno, vamos a ver dentro de lo que es la cinemática los conceptos y las definiciones básicas de esta rama de la física. Bien chicos, acompáñenme a ver entonces este interesante tema. Bueno, primero entendamos a qué se refiere la cinemática. Como ya lo adelantaba, es una rama de la física, específicamente de la mecánica, que se ocupa del estudio de los cuerpos en movimiento, sin buscar o estudiar las causas que lo producen. Para ello vamos a necesitar una serie de elementos que nos ayuden justamente a estudiar el movimiento de los cuerpos. Como ya podemos observar nosotros aquí, las posiciones, vemos kilometraje, tenemos unos relojes, es decir, para medir el tiempo, ¿cierto? Entonces, esos elementos, vamos a ver cuáles son los necesarios para poder estudiar el movimiento de los cuerpos. Y bien, justamente vamos a ver cuáles son los elementos de la cinemática. Observemos, para estudiar el movimiento de un cuerpo necesitamos identificar, como vemos aquí, 5 elementos, ¿no es cierto? Tenemos al móvil que se está moviendo en este caso. Necesitamos también lo que es la trayectoria, es decir, qué línea describe el móvil para llegar desde un punto inicial, que vendría a ser la posición inicial, hasta llegar a una posición final. Esta trayectoria, como ustedes podrán ver, puede ser definida de cualquier tipo de línea o curva. No interesa cuál es la trayectoria que describa el móvil, que en este caso es el cuerpo que se está moviendo, esta esfera. Lo que importa es la posición inicial y la posición final del movimiento. Para poder identificar al siguiente elemento, que es el desplazamiento, esta letrita D, el desplazamiento, necesitamos un sistema de referencia y eso justamente completaría, en este caso, nuestro quinto elemento dentro de la cinemática. Entonces tenemos el móvil, la trayectoria, ¿qué más? El desplazamiento, el tiempo también en el cual se produce, en este caso, el movimiento, y finalmente lo que es el sistema de referencia. Olvidaba decirles justamente acerca del elemento del tiempo. Lo que pasa es que, como ustedes saben, para que se produzca un movimiento, tiene que haber un desarrollo de movimiento, una trayectoria que discurre el móvil, pero que se produce en una determinada cantidad de tiempo. Entonces, ahí se encuentran justamente los 5 elementos de la cinemática. Y como les comentaba, para que podamos tener un desplazamiento, necesitamos un sistema de referencia. Ese sistema de referencia son las coordenadas en las cuales se ubica al móvil dentro de un sistema que en este caso podemos colocar como el sistema de X y Y, por ejemplo, si el movimiento es en 2 dimensiones. Muy bien. Ahora veamos la clasificación. ¿Cómo se clasifican los movimientos? Bueno, podemos clasificarlo de acuerdo a 2 criterios, según la trayectoria que describe o según la rapidez. Según la trayectoria, podemos tener movimiento rectilíneo, como su mismo nombre lo dice, cuando el móvil va en una línea recta, o movimiento curvilíneo, cuando la trayectoria que describe, en este caso, es una línea que no es recta, una línea curva. Pero dentro de este movimiento curvilíneo podemos tener movimiento parabólico, circunferencial o elíptico. Para que ustedes entiendan a qué se refieren estos términos, acá tengo una imagen donde más o menos observamos a qué se refiere una trayectoria parabólica, como estamos viendo aquí, como cuando lanzas la pelotita de básquet,
describe una trayectoria parabólica, ¿no es cierto? O como cuando lanzamos un disparo en el fútbol, la pelota describe una trayectoria parabólica. Movimiento circunferencial, creo que ya está muy claro. Cuando la trayectoria que describe un móvil es una circunferencia o una trayectoria circular. Y elíptico, como por ejemplo el movimiento de los planetas, teniendo en cuenta que el Sol es un punto fijo. ¿Ok? Muy bien, esa es una elipse, ¿no? Ahora, según la rapidez, el movimiento puede ser uniforme cuando la velocidad no cambia, o la rapidez, en este caso, la cantidad la magnitud de la velocidad no cambia, o también podría ser un movimiento variado cuando, en este caso, la magnitud de la velocidad sí cambia, es decir, va a haber una aceleración. Ahora veamos lo que es la diferencia entre distancia y desplazamiento. Son conceptos que obviamente implican una diferencia entre ellos. Para poder entender la diferencia entre distancia y desplazamiento, entendamos un término que ya lo habíamos mencionado anteriormente, que es la trayectoria. La trayectoria vendría a ser la línea que describe el móvil. Entonces, la trayectoria que observamos para este objeto, que supongamos que se está moviendo desde el punto X sub 0 hasta el punto XF, vendría a ser esta línea curvita, ¿no es cierto? Entonces, si yo quiero la distancia, lo que tengo que hacer es medir el espacio o la longitud de esa trayectoria. Medimos esa longitud y esa es la distancia recorrida. Pero el desplazamiento es diferente. Entonces, el desplazamiento vendría a ser el vector que une el punto inicial con el punto final. Vamos a anotar para que quede más claro. Entonces, cuando hablamos de la distancia, vendría a ser la longitud de la trayectoria. Vamos colocándolo más anchito para que se alcance ahí. Perfecto. Y cuando hablamos del desplazamiento, es un vector que va desde el punto inicial, es decir, es el vector desde posición inicial hasta posición final. Entonces, ahora sí está más claro. Una cosa es la distancia, que vendría a ser la longitud de la trayectoria, y otra cosa es el desplazamiento, que es un vector que une el punto inicial o la posición inicial con la posición final. Ahora, ese desplazamiento va a tener un módulo, ¿no es cierto? Una longitud. Pero tampoco podemos decir que el desplazamiento coincide con la distancia. Así que son conceptos totalmente diferentes. Muy bien, borramos entonces los dibujitos y pasamos a la siguiente diapositiva. Ahora, ¿será lo mismo velocidad y rapidez? Bueno, estos conceptos ahorita mismo los estamos distinguiendo, pero más adelante vamos a ver también con ejemplos prácticos cómo calcular lo que vimos anteriormente acerca de distancia y desplazamiento, y también velocidad y rapidez, pero por ahora estamos viendo sus diferencias teóricas. Bien, velocidad y rapidez, ¿será lo mismo? Vamos a ver. La rapidez, en primer lugar, es un número, es una magnitud escalar, mientras que la velocidad es un vector. Así es. O sea, es algo parecido a lo que vimos anteriormente. Distancia es un número, ¿no es cierto? Es una longitud, mientras que el desplazamiento es un vector que une inicial con final. Acá es parecido. La rapidez es una cantidad numérica y mide la distancia entre el tiempo, mientras que la velocidad es una cantidad vectorial. Es decir, mide el desplazamiento sobre el tiempo. Entonces, esta diapositiva tiene relación con la anterior, dado que la rapidez es como que está midiendo solamente la cantidad numérica de la distancia entre el tiempo, mientras que la velocidad mide el vector desplazamiento entre el tiempo. Entonces, podemos concluir en lo siguiente,
que la rapidez no toma en cuenta la dirección del movimiento, mientras que la velocidad sí toma en cuenta la dirección. ¿Por qué? Porque es un vector. Y recordemos que los vectores tienen dirección, tienen módulo, tienen sentido también. ¿Ok? Muy bien, acá tenemos unos pequeños ejemplos. Por ejemplo, si acá tenemos un móvil que tiene como velocidad, digámoslo así, o rapidez, 10 metros por segundo a la derecha. Si me están diciendo cuál es el sentido o la dirección, significa que ya es una velocidad. La velocidad es 10 metros por segundo a la derecha. Mientras que en el otro móvil dice 10 metros por segundo hacia la izquierda. Entonces, ¿qué podemos notar? Que la magnitud de ambas velocidades es la misma. O sea, en otras palabras, la rapidez es la misma. Porque la rapidez vendría a ser el número que representa a la velocidad. ¿Ok? Es como que la velocidad, en el caso del movimiento rectilíneo, sería la rapidez más la dirección. Pero observamos que la dirección del primer móvil es hacia la derecha, mientras que la dirección del segundo móvil es hacia la izquierda. Entonces, si yo te pregunto, ¿tendrán la misma velocidad? Al decir ya que uno va hacia la derecha y el otro va hacia la izquierda, ya no tienen la misma velocidad. Porque recuerda que la velocidad es un vector y para que dos vectores sean iguales tienen que tener el mismo módulo y también la misma dirección. Entonces, por eso dice aquí, tienen la misma rapidez, pero tienen diferente velocidad. En cambio, en el otro ejemplito que está más abajito, dice, tienen diferente rapidez y también tienen diferente velocidad, dado que sus módulos no son los mismos. Muy bien. Ahora pasemos a desarrollar un ejercicio. Por acá tenemos, bueno, semi resuelto, ¿no? Me dicen, dado el esquema, identifica los elementos de movimiento. Y me dan los elementos. Tengo al móvil, la trayectoria y el desplazamiento. A ver, ¿quién será en primer lugar el móvil? Bueno, claramente, acá tenemos a un niño pateando una pelotita. La pelota, que es justamente lo que se está moviendo, vendría a ser el móvil. Entonces, vamos a colocar con minúsculas esta vez, el móvil. Ahí está. Bueno, para que nos alcance, sí nos alcanzaría con mayúsculas, ¿no? Móvil. Listo. ¿Qué más? ¿Qué vendría a ser la línea que describe el móvil hasta llegar a su punto final? Esa línea vendría a ser la trayectoria. ¿Ok? Y bueno, el vector que une el inicio y el final, o en todo caso también, la distancia que hay desde el inicio hasta el final, solamente tomando en cuenta la posición inicial y final, eso vendría a ser el desplazamiento. ¿Listo? Bueno, no hay forma de colocarlo un poquito oblicuo aquí en el espacio, por eso lo hemos colocado con una flecha aparte. Muy bien. Siguiente. Ahora sí vamos a comprobar lo que hemos aprendido brevemente en este tema tan sencillo. Dice, clasifica como verdadero o falso. La velocidad es una magnitud vectorial. Eso es verdadero. Hemos dicho bien clarito que la velocidad es vectorial, tiene sentido, tiene módulo. ¿El espacio recorrido y el desplazamiento son iguales? Bueno, ya hemos quedado que el desplazamiento es también un vector, así que al decir espacio recorrido y compararlo con un vector, ya definitivamente esto está mal. Así que es falso. Siguiente, la velocidad media es la relación entre el espacio recorrido y el tiempo empleado. Cuando hablan de velocidad, ya de plano tiene que ser desplazamiento, o sea, el vector que une el punto inicial y final. ¿Ok? ¿Por qué? Porque velocidad tiene que ser un vector. Entonces no podría ser solamente el espacio recorrido. Le faltaría agregar cuál es la dirección. Entonces está incompleto eso. Por lo tanto sería falso. Muy bien. Siguiente. A ver, para los que les gusta el deporte. Dice, dado el esquema, identifica los elementos del movimiento.
Bueno, acá tenemos una gráfica esta vez del deporte del básquet, ¿no es cierto? Tenemos una pelotita que está en la posición A y va a llegar hasta la posición B. Y bueno, vamos a describir cuáles son los elementos del movimiento. A ver, rápidamente, aquí tenemos, vamos a identificar con flechitas al toque nada más, que vendría a ser en este caso la pelotita. Vamos a deshacer acá, vamos a colocar mejor indicándola ahí. La pelotita que vendría a ser, ¿qué más? Ajá. Tenemos aquí también esta línea que está describiendo, que vendría a ser esa línea. Bueno, ya saben que los puntos A y B también tenemos aquí, los podemos identificar, ¿correcto? Muy bien, entonces vamos identificando. Primero, la pelotita que vendría a ser. Vendría a ser el móvil. La línea que une el punto inicial. Vamos a colocar también que A es el punto inicial. Y B vendría a ser el punto final. Muy bien, entonces la línea que une, solamente tomando en cuenta el punto inicial y el punto final, ya sabemos que esa línea se denomina desplazamiento. Y ahora, la curva que describe el móvil, en este caso sería la trayectoria, es decir, la posición en cada momento que describe el móvil vendría a ser la trayectoria. ¿Bien? ¿Qué elemento faltaría? Falta un elemento. Ya tenemos el desplazamiento, el móvil, la trayectoria. ¿Qué más? ¿Recuerdan el elemento que tiene que ver justamente con el desarrollo del movimiento? Es decir, para que haya existido una trayectoria de ese móvil, tiene que haberse movido en un intervalo de tiempo. Entonces, acá también es importante tomar en cuenta, vamos a colocarlo con color rojito, al tiempo. Recuerden que todo movimiento necesita tiempo para poder producirse. Muy bien. Muy bien, entonces tendríamos allí justamente los elementos. Ahora, para poder saber con precisión el desplazamiento de este móvil, acá hemos dicho que tiene un punto inicial y un punto final, pero para poder encontrar con certeza cuál es ese punto inicial y cuál es ese punto final, hace falta un elemento más. Recordemos que los elementos son 5, entonces acá tenemos justamente la trayectoria, tenemos al tiempo, tenemos al desplazamiento, tenemos al móvil, pero también podemos identificar al sistema que haría en este caso referencia para el movimiento. Entonces, necesitamos también un sistema de referencia. Ese sistema de referencia justamente nos orienta cuál es la posición inicial y cuál es la posición final. Entonces, siempre necesitamos un sistema de referencia para poder medir justamente al desplazamiento, al tiempo, la posición inicial, la posición final. Entonces, ahí están los elementos del movimiento. ¿Ok, chicos? Muy bien. De la misma forma podríamos clasificar o identificar los elementos en el ejemplo, pues, del video que está aquí. Del tiro libre de Messi, ¿no? También, claro, sin ninguna duda. Pero recuerden que para poder identificar los elementos necesitamos una parte de ese video, o sea, solamente una trayectoria de un punto inicial, de parte de la pelotita, y un punto final.
¿Ok? Entonces, para eso tendremos que hacer el corte justamente de ese GIF. Bien, chicos, espero que hayan entendido. Vamos a pasar ahora sí a la siguiente diapositiva. Bueno, aquí dice, escribe un ejemplo para cada caso de la clasificación de los movimientos según su trayectoria. Bueno, yo previamente ya les he ido preparando un gráfico aquí, porque ya está bastante claro a qué tipo de movimiento se refiere, ¿no? Entonces acá tenemos un ejemplo de movimiento circular. Vamos cortándolo con otro color, con color azulito. Movimiento circular. Ejemplo, ¿cuál es el ejemplo que tenemos acá? El ejemplo es el movimiento del ventilador. Las aspas del ventilador claramente describen un movimiento circular. ¿Este ejemplo a qué se referirá? Al movimiento elíptico. Ahí está. ¿Qué ejemplo tenemos? El movimiento de la Tierra alrededor del Sol, considerando que el Sol se encuentra en uno de los focos de esta elipse. Recuerdan ustedes que hemos visto también en el curso de ecología los movimientos, en este caso del planeta, ¿no es cierto? Uno de los movimientos, el de traslación, es de tipo elíptico. Bien, y finalmente, miren, este movimiento ¿a qué se referirá? Se refiere a un movimiento parabólico. ¿Por qué razón? Porque estamos ante una bala de cañón que se encuentra disparándose, siguiendo una trayectoria parabólica. Bien, ahora respondamos a la pregunta 4. Escribe una diferencia entre movimiento uniforme y variado. Bueno, la única, o la diferencia principal, radica en la velocidad, en el módulo de la velocidad. En el movimiento uniforme, vamos a colocarlo acá con uniforme, significa que la velocidad es constante. Mientras que el el variado, significa que la velocidad no es constante, es decir, cambia. Por esta razón se denomina variado. O también hay una aceleración. Entonces, la diferencia se encuentra justamente en la velocidad. Bien, chicos. Espero que se hayan entendido los ejemplos para cada uno de los tipos de movimientos según la trayectoria. Ahí tenemos ejemplos prácticos. Y tenemos la diferencia entre movimiento uniforme y variado. Bien, chicos, hemos llegado al final. Estas preguntas ya son para ustedes para que puedan practicar, puedan repasar, o en todo caso también las podamos contestar en la siguiente sesión a través de la plataforma Zoom. Yo les agradezco el estar atentos siempre a nuestras clases. Si han llegado a este punto es porque de verdad están siguiendo la secuencia de las sesiones. Muchas gracias, chicos, y ya nos estaremos encontrando en una nueva sesión. Hasta pronto.